Bien, conocemos el concepto de variación media o tasa de variación media. Vamos a ver el significado geométrico. Extraordinariamente sencillo y es un concepto extraordinariamente importante. Mirad, vamos a recordar la variación media. Es una expresión matemática que tiene esta forma: f de b menos f de a partido de b menos a, o también hemos visto que puede tener esta forma, que es con la que vamos a trabajar habitualmente: f de a más h menos f de a partido por h. Vamos a ver, cuando hallamos la variación media, el significado geométrico de ese cálculo. Mirad, me voy al gráfico. Tenemos la amplitud del intervalo en el cual voy a estudiar la variación media. Primer extremo del intervalo toma el valor A, segundo extremo toma el valor B. Un pequeño detalle: en este punto sus coordenadas serían A, f de A. Repetimos, se trata del punto A, f de A. Coordenadas de este punto B, f de B. Si nosotros hallamos la variación media en este intervalo, debemos hallar f de b menos f de a, es decir, la longitud de ese segmento. Si restamos f de b menos f de a, obtenemos la longitud de ese segmento, dividido entre b menos a. Si yo resto b menos a, b menos el valor de a, obtendríamos ese segmento. El cociente entre ese segmento y ese segmento representa la tasa de variación media o simplemente la variación media. Ahora bien, fijaros en este detalle. Yo voy a dibujar una recta que pasa por esos dos puntos en cuestión. Tenemos dibujada la recta. Voy a hacer una pequeña transformación. Si este segmento, que es f de b menos f de a, lo traslado a esa posición, es evidente que esto equivale a f de b menos f de a. Este segmento lo traslado a esa posición y es evidente que este segmento equivale a b menos a. Y por definición matemática, f de b menos f de a dividido entre b menos a lo hemos llamado variación media. Y es la pendiente de esa recta que pasa por esos dos puntos. Por definición matemática nosotros sabemos: pendiente de esta recta, tradicionalmente hemos dicho cateto en el eje Y, f de b menos f de a, dividido entre el cateto en el eje X, b menos a. La variación media equivale a la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Concepto importantísimo. Repetimos, cuando nosotros hallamos la variación media de una función, en este caso, concretamente de esa curva que he señalado, en un intervalo AB, el resultado obtenido va a equivaler a la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Dejamos el concepto definido tal cual y haremos ejercicios para comprobar que la tasa de variación media se corresponde con la pendiente de esa recta.